La intención de hacer esta colección era la de poder trabajar con autores y autoras bolivianas en textos de diversos tipos, pero que tuvieran el curso de arte contemporáneo boliviano, pero que tuvieran en común el deseo de investigar. Lo interesante es que las formas de investigación fueron variando según los textos. Cada texto fue proponiendo en diálogo conmigo su propio método de investigación. Y así hay textos más académicos, una investigación académica más convencional, hay textos que tienen una impronta autobiográfica o que se da a su vez de distintas maneras, que se expresa de distintas maneras, pero que también sirve como una forma de investigación, ya desde una perspectiva mucho más subjetiva. Entonces, también me parecía importante poder experimentar con el tipo de textos en el sentido de no estandarizar las maneras de hablar de arte. Ya que estábamos poniéndonos a investigar un campo, el del arte, en un territorio específico llamado Bolivia, entonces también podía pensarse como un campo experimental. Y desde ese punto de vista, probar de salir de los modos convencionales de escritura sobre arte, tanto de la crítica como de la historia del arte o de la teoría del arte, que por supuesto hoy están muy combinadas, muy entremezcladas con otras disciplinas. Entonces, la intención era que los textos, en su forma de escritura, habilitaran también otras visiones. ¿Cómo escogiste el primer libro? ¿Me quieres hablar sobre el primer libro? Lo que determinó la elección de los primeros 3 autores y autoras fue un poco lo que la ocasión permitió, porque tampoco había una intención de ir generando libros temáticos. Entonces, más bien se trataba de encontrar 3 buenos autores y autoras y a partir de ahí trabajar. Entonces, en el caso de Narda Alvarado, un artista muy importante en Bolivia, que tiene mucho trabajo textual en su obra y que tiene puntualmente una manera de pensar Bolivia que me había contado en diversas conversaciones. Entonces la primera idea fue, en el caso de Narda, darle un formato de entrevista. Yo iba a entrevistarla y ella respondía. Pero le dimos una vuelta a eso y entonces se trató de que ella se autoentrevistara. Entonces creamos un formato para que ella pudiera desarrollar por medio de, o sea, textualmente, en escritura, pudiera desarrollar esa idea original. Y también porque, a su vez, inscribimos esta autoentrevista en un proyecto que ella ya tenía planteado, que es el proyecto de 7 libros, de los cuales por el momento solo hay el diseño de tapa, la caja que contiene los 7 volúmenes, los títulos y los índices, pero todavía esos contenidos no están desarrollados en textos. La autoentrevista es el primer texto escrito de ese gran proyecto de 7 libros. Ese es el caso de Narda. A Pedro Albornoz lo contacté porque vi un video de Kavya Joskovich donde se usa una voz en off, ¿no? se recita un texto en off. Y a mí me fascinó ese texto. Y quise saber quién lo había escrito. La persona que lo había escrito era Pedro Albornoz, y entonces pedí su contacto, creo que te lo pedí a vos. Y a partir de ahí empezamos a conversar con él, y por supuesto, como es un especialista en temas de género, es un teórico queer, entonces directamente ese fue el marco de su texto. Y en el caso de Valeria Paz, el trabajo fue a partir de una cuestión que estaba muy en el aire en ese momento, en parte por
posiciones que vos habías jurado, en parte por toda una serie de discursos que se estaban dando. Y entonces ahí le propuse a ella desarrollar la cuestión de lo mestizo desde el punto de vista de la historia del arte, a ella como historiadora del arte. ¿Y cuál fue tu evaluación sobre ese primer libro? A mí me gustaron mucho los tres textos, en el sentido de que me parece que cada uno logró encontrar su manera de decir lo que iba encontrando que tenía que decir. En la variedad de géneros, o mezcla de géneros, aparecieron como la posibilidad de combinar puntos de vista que le daban muchos más planos de lectura a una obra, a un conjunto de obras y sus contextos. El caso del texto de Pedro me parece más notorio porque hay en trama tres géneros diferentes, ¿no? La teoría queer, la crítica de arte, porque finalmente los comentarios que hace de cada una de las obras tienen esa capacidad de la crítica de arte de observar el objeto y rodearlo, mostrarlo en sus múltiples dimensiones y poder argumentar cada una de las observaciones que hace sobre la obra. Y el tercer elemento es autobiográfico, pero esa autobiografía está íntimamente ligada a la teoría y a la crítica que él va elaborando a medida que se topa consigo mismo, digamos, y con las obras que ve. Entonces hablamos del segundo libro. El título es enigmático y es bien interesante. ¿Qué opinas de él? ¿De dónde surgió? ¿Dónde salió? ¿Cómo lo creaste? Bueno, como el título anterior, apareció al final, ¿no? Uh-huh. Pero ese juego de palabras trans plurinacional tiene por lo menos dos orígenes. Uno, el hecho de que el término plurinacional sea central para la política boliviana y para la cultura boliviana, para Bolivia en su totalidad en los últimos 10 años, ¿no? Un poco más, desde 2009. Porque hasta se cambia todo el sistema político, ¿no? El plurinacional designa incluso una nueva fase histórica para Bolivia, o por lo menos pretende hacer esa designación. Entonces, a la vez, plurinacional, que es un término que aparece prácticamente en todos los textos del segundo volumen, es un término que tiene sus trampas, en el sentido de que parecería garantizar desde el propio discurso una pluralidad que la política y la historia no terminan de garantizar. Ni la política ni la historia dan cuenta de esa pluralidad, logran dar cuenta de esa pluralidad. Por muchas razones que, por ejemplo, el texto de Denis en parte argumenta. Entonces, transplurinacional era la idea de, contiene la idea de atravesar la idea de lo nacional, incluso en su versión pluri. Y atravesar no en el sentido de recorrerla, sino en el sentido de correrse de, más que de recorrer, sino de correrse de, hacer un corte transversal y salirse de la idea de lo nacional o de lo plurinacional, que fácilmente podría ser una versión ampliada de lo nacional, pero no un más allá de lo nacional. Entonces el trans plurinacional estaría más cerca del más allá de lo nacional, ¿no? Más allá de la propia idea de Bolivia. Por eso también el subtítulo, cuando se refiere a un país en mutación, se refiere a incluso la idea de que la propia bolivianidad mute, ¿no? Mute y desaparezca. En realidad esa es mi intención, o sea, sería mi deseo, mi fantasía. Eso es mi fantasía, no la realidad. Pero hay otro elemento más en el trans plurinacional, que es
un guiño al poemario que parcialmente reeditamos en este segundo volumen, de Jessica Freud, en tal demo, donde aparecen muchas veces el juego, la puesta en ridículo, la inversión de la corrección política, y en particular de los discursos políticamente correctos. Entonces, a veces genera palabras compuestas de muchas palabras, donde lleva al extremo la corrección política y la pone en cuestión. Entonces también el transplurinacional, que para mí es una sola palabra, era un eco y un guiño de esos juegos de palabras del poemario de Jessica. ¿De qué se trata el segundo libro? El segundo libro, igual que el primero, no tiene un eje rector a priori. Lo que hemos hecho en ambos casos es encontrarlo a posteriori, una vez que aparecieron todos los textos. Entonces, lo que apareció en este segundo volumen como eje común fue una manera de interrogar o de afianzar, o según cada autor y autora, las disputas en Bolivia en torno a lo nacional, que son muy diferentes que en otros países, por ejemplo en Argentina, o que en Chile, o que en Brasil. De hecho, parecería que la cuestión de lo nacional estaría perimida hace décadas, ¿no? Sería más un problema de los modernismos en las décadas del 20, 30, 40, según de qué parte de la región se habla. Y sin embargo en Bolivia, precisamente porque no hay una percepción homogénea de lo que sería Bolivia, y esto es muy diferente de cómo se percibe en Argentina, Chile, Brasil, otros países. Nacional es algo que no puede contenerse en una idea, por ejemplo la del mestizaje homogéneo. Lo que pasa con el mestizaje homogéneo es que precisamente intenta, a partir del mestizaje, buscar un modo de bolivianizar, es decir, de generar una unidad. Y lo que los discursos y las disputas en torno a lo nacional en el siglo XXI traen es la puesta en cuestión, o sea, no es la construcción, ¿no?, los modos de construir lo nacional, sino la puesta en cuestión de lo homogéneo de lo nacional, para ver de qué manera se puede salir del callejón sin salida de una nación que contiene, mejor dicho, un país que contiene una cantidad enorme de etnias, lenguas, culturas, y que por corsés históricos acabó siendo delimitado de la manera en que fue delimitada, con las fronteras actuales, y conteniendo una diversidad imposible de homogeneizar. Entonces es más, por un lado, desde el punto de vista de la historia, una puesta en debate y en disputa de esta otra forma de lo nacional, o de la imposibilidad de lo nacional, y al mismo tiempo, desde el punto de vista del arte, una puesta en cuestión de los discursos políticos y los discursos históricos sobre lo nacional en el siglo XXI. Entonces hay textos como el de Denise Aguilar, que hace una historización de los últimos 10 años, un poquito más, sobre el pasaje de los discursos de lo nacional a la disputa por lo plurinacional, y también explorar de qué manera la política representativa da cuenta de un problema o no, asume un problema o no. Esto que queda inscrito en la Constitución Nacional como Estado plurinacional, ¿qué realidad política tiene?
qué realidad burocrática tiene, qué realidad institucional tiene, cómo eso se genera efectivamente, o es solo una declaración de intenciones. Entonces, ¿hasta qué punto es una cosa, hasta qué punto es la otra? Y hasta qué punto se generan formas como de camuflaje o de no sé qué otra palabra usar. Bueno, de dar por sentada de dar por real un discurso. Esa sería la cuestión central. ¿En qué medida ese discurso solo queda como discurso, pero se proyecta como si de verdad hubiera sido construido? Y al arte contemporáneo boliviano le ha preocupado esta cuestión de muchas maneras diferentes. Entonces, el texto de Denis analiza muchas de estas obras desde varias perspectivas, como por ejemplo la problemática del intento de recuperación del mar perdido en la Guerra del Pacífico, o cómo se construye la historia oficial desde el punto de vista del Estado plurinacional durante los gobiernos de Evo, o los estereotipos que se producen, que se proyectan sobre Bolivia desde el momento en que un presidente de origen indio asume por primera vez el país, etc. En el caso del texto de Max Hinderer, hay una defensa muy contundente de lo plurinacional, pero también me parece que como deseo de lo plurinacional, como algo a realizar y algo posible de realizar. Como el texto de Marx pone mucho el énfasis en lo por construir, la proyección del deseo me parece que es lo principal en ese texto, siempre y cuando hablemos de lo nacional y lo plurinacional. El texto, la perspectiva central del texto es de descolonización de una serie de factores que han determinado el modo en que se hizo cultura en Bolivia, para quiénes la hicieron, para quiénes, con qué objetivos, en vínculo con qué poderes. Él desgrana esos elementos desde la experiencia de su gestión como director del Museo Nacional de Arte. El texto de Carol, para mí, una de las cualidades, o la cualidad más clara, es cómo piensa estas cosas desde una escritura altamente sensible. Me refiero a la materialidad de la escritura, al estilo y a la materialidad de la escritura. Creo que ahí es donde se aloja la mayor capacidad de observación, como de captura de elementos muy propios, de problemáticas muy específicas de este territorio, de este país. También hay una dimensión crítica muy clara, muy contundente, y lo interesante es que ella es filósofa interesada en diversos temas culturales, pero no es alguien que haya practicado la crítica de arte. Sin embargo, en este texto, que creo que es el primer texto que ella elabora sobre arte, hace comentarios críticos muy perspicaces, muy pertinentes. Creo que esas son dos grandes cualidades del texto de ella, y lo nacional ahí aparece desde el punto de vista de la memoria. Lo nacional y lo plurinacional aparece desde el punto de vista de la memoria, de cómo se construye algo para ser destruido inmediatamente después. Es un problema de amnesia. El texto gira en torno a la amnesia, ¿no? Y a mí me parece que la amnesia en el texto de Carol es una forma de pensar la imposibilidad de lo nacional, o es la forma en que se constata la imposibilidad de lo nacional.
¿Cuál crees que sea la función de estos libros y cuál crees que sea el espectador ideal o adecuado o interesado? A mí me parece que esta serie de libros puede interesarle a mucha gente diversa. No son solo libros para lectores de arte, interesados en arte o en artes. Creo que también aporta muchos elementos para quien está interesado en la historia, para quien está interesado en aspectos sociológicos, sociales, en aspectos culturales en el sentido más amplio. En última instancia te diría que es un libro que le puede interesar a cualquiera que le interese Bolivia. ¿Por qué? Porque también era la intención de esta serie de poner el énfasis en libros, en textos y en obras de arte que estuviesen pensando de una manera u otra Bolivia, la Bolivia actual, que ha sido un espacio de enormes cambios en el siglo XXI, radicales cambios en el siglo XXI. Y la verdad es que la mayoría de las obras, la inmensa mayoría de las obras que se producen en Bolivia en el siglo XXI, están pensando Bolivia de una manera u otra. Diversos aspectos de la vida en este territorio. Entonces, la serie de libros busca un poco dar cuenta de eso que atraviesa las obras, la gran mayoría de las obras producidas acá, pero enfatizando el hecho de que hay algo en el arte que aporta a todos los discursos de otros campos, de otras experiencias sociales que piensan de una manera u otra a Bolivia. Entonces, ¿cómo ir detrás de esa especificidad de la práctica artística que intenta pensar a Bolivia? Bueno, creo que estos títulos son una respuesta parcial, pero una respuesta a eso.